Sentencias como estas que veis en mis manos, que me pertenecen a mí, son las que demuestran la cantidad de injusticias que se vienen cometiendo a lo largo y a lo ancho de todos los tribunales y juzgados de este mundo. Y esto es así, es decir, injusticia en todos los tribunales de este mundo, porque muchos juicios se celebraron sin las mínimas garantías procesales, como pasó con el juicio de Jesús, garantías que nunca deberían faltar en ningún juicio, porque muchos de los que fueron condenados, o muchos de los reos, en esos juicios fueron verdaderas sentencias de muerte, verdaderas condenas, que dicho sea de paso fue lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Pero bueno, por favor, que nadie entienda que estoy hablando de injusticia en los jueces, pero yo no pondría la mano por ninguno de ellos. El que la quiera poner, que la ponga. Yo, siendo el juez hombre, yo no pondría la mano por ninguno de ellos. Pero insisto, no hablo de injusticia en los jueces, sino hablo de injusticia en los políticos, ya que son los políticos quienes se meten en sus parlamentos y en sus parlamentos hacen las leyes que nos afectan a los ciudadanos, y muchas de esas leyes son injustas, y otras leyes también las hacen ellos para que cuando cometan algún delito, como se están cometiendo algunos en este gobierno, ellos puedan salir de rositas, o a ellos no les pase absolutamente nada. Por lo tanto, mis hermanos, teniendo presente todo esto y teniendo presente lo que sucedió en el juicio de Jesús, bueno, pues sería completamente justo que en pleno siglo XXI, donde nos encontramos y estamos, pudiéramos celebrar hoy una especie de juicio paralelo al que se celebró con Jesús hace 2000 años, pero hoy lo vamos a celebrar con todas las garantías que nunca deberían faltar en un juicio. Un juicio donde habrá testigos, donde habrá un abogado defensor, donde Dios el Padre será el que tenga la última palabra final, y donde todos vosotros seréis el jurado que dictará la sentencia, porque hay muchos tipos de juicios, principalmente los juicios graves, por delitos graves como el de Jesús, pues que así sucede. No es el juez quien dicta la sentencia, sino que del pueblo se eligen una serie de personas que están contemplando en la sala lo que se está cociendo en ese juicio, y vosotros, o el jurado, es el que dictará la sentencia final. Así que vosotros seréis el jurado que dictará la sentencia final. Pero fijaros en esto, que lo más importante del juicio de Jesús no fue la injusticia cometida contra el Hijo de Dios, contra Jesús. Eso no fue lo más importante de aquel juicio. Lo más importante de aquel juicio fue una pregunta que Poncio Pilato se hizo antes de sentenciarle a muerte, y que por desgracia no supo o no quiso contestar. Eso es lo realmente importante en este juicio. Pero voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que en aquel día Jesús estuvo en las manos de Pilato, porque Jesús estuvo en las manos de Pilato, pero hoy en la eternidad para Pilato, hoy está Pilato en las manos de Jesús. Así que, estimado jurado, es lógico que hoy os haga la misma pregunta que se hizo Pilato. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer este jurado con Jesús? ¿Qué va a hacer con Jesús? Porque podemos aceptarle o podemos rechazarle, podemos confesarle o podemos negarle, o podemos coronarle o podemos crucificarle. Pero voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que nunca podremos ignorarle, nunca podremos ignorar a Jesús. Así que fijaros también en esto, que la pregunta que se hizo Pilato no fue solamente actual y pertinente en aquel día, sino que también es actual y pertinente en el día de hoy. Pero no solamente la pregunta que se hizo Pilato sobre qué hacer con Jesús, que no supo qué hacer con Jesús, no solamente esa pregunta es actual y pertinente hoy, sino que también es muy urgente. Esa pregunta es muy urgente que la contestemos, que sepamos contestarla. Porque si este juicio finaliza, que va a finalizar más o menos que en media hora, más o menos. Si este juicio finaliza y no hemos sabido contestar esa misma pregunta que se hizo Pilato, antes de que este motorcito que tenemos en el centro del pecho y que se llama corazón se nos pare, tendremos que contestarla. Tendremos que contestarla.
Y tendremos que contestarla porque tu salvación y mi salvación siempre va a depender de lo que hagamos con Jesús hoy. Pero fijaros también en esto, que Pilatos no tomó la determinación de crucificarle sin haber oído antes algunas voces que le aconsejaron no condenar a Jesús, porque las oyó. La voz de la razón y de su conciencia le dijo que Jesús era inocente y había sido entregado y denunciado por envidia de los judíos. Pero fijaros también en esto, que no solo por la razón y la conciencia supo Pilatos que Jesús era inocente, sino porque la voz de Dios a través de Jesucristo le dijo, ¿recordáis la conversación que tuvo Jesús y Pilato? Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por lo tanto, amigos míos, estimado jurado, Pilatos tuvo la oportunidad en aquel día de entregar su vida a Jesucristo como todos nosotros tenemos hoy esa misma oportunidad. Pero Pilatos no la aprovechó. La Biblia dice que Pilatos crucificó a Jesús para prevenir un posible alboroto y porque quería contentar al pueblo. Por lo tanto, la opinión pública, la opinión de lo que pensaría la gente, los judíos en Israel y en Jerusalén, le condicionó a tomar la peor decisión de su vida. Y la peor decisión de su vida fue la de no saber qué hacer con Jesús. Pero fijaros, lo que realmente endureció el corazón de Pilatos fue su orgullo. En aquella conversación que tuvo Jesús y Pilato en ese tribunal entre comillas, ¿a mí no me respondes?, dijo Pilatos a Jesús. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, para condenarte o para salvarte o dejarte ir? Y cuando Jesús le dijo que ninguna autoridad tendría si Dios el Padre no se la hubiera dado desde el cielo, el orgullo de Pilatos fue herido. Y hermanos míos, mucha gente está yendo a la condenación eterna por culpa de un orgullo que están fabricando en sus corazones de piedra. Y fijaros, aunque es verdad que Pilatos no quiso condenarle, porque es verdad, aunque es verdad que tampoco escupió en su rostro, porque es verdad, y aunque es verdad que no utilizó el látigo para arrancarle la carne de la espalda, porque es verdad, el día del juicio demostrará que la peor elección de Pilatos fue la de no saber qué hacer con Jesús. Pilatos pensó que la neutralidad le dejaría a salvo, pero se equivocó. Por lo tanto, estimado jurado, para que nadie de este jurado se equivoque, permitidme, por favor, deciros lo que Jesús dijo sobre la neutralidad. Así dijo Jesús, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, está desparramando. Y bueno, y dicho todo esto, porque como en todos los juicios hay siempre un comienzo en los que se explican los motivos por los cuales queremos hacer y es correcto hacer ese juicio. Entonces, dicho todo esto, y después de haber tenido, como se dice en cualquier juicio, esta fase de instrucción, imaginemos que todos los que estamos aquí nos metemos en una máquina del tiempo, que retrocedemos 2000 años atrás y que ya hemos comenzado el juicio contra el Hijo de Dios. Jesús ya está sentado en el banquillo de los acusados y en un momento vamos a empezar a llamar a testigos, tanto de la parte amiga de Jesús como de la parte enemiga. Pero recordad que todos vosotros seréis el jurado que al final tenéis que decidir la sentencia sobre Jesús. A ver, la pregunta para todos los testigos siempre será la misma. ¿Qué tienen que decir a favor o en contra de Jesús? Una pregunta muy sencilla, eso es lo que sucede en cualquier juicio de hoy. ¿Qué tienen que decir a favor o en contra del que se está enjuiciando, el que se está allí en el juicio? Por lo tanto, imaginemos que como primer testigo de la parte amiga de Jesús llamo a Juan el Bautista y le pregunto, a ver Juan, usted que le bautizó, ¿qué podría decirnos de Jesús? Y esto es lo que dijo Juan, que Jesús es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo Juan, y ni yo ni nadie es digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Ha oído el jurado lo que dijo Juan el Bautista sobre Jesús? Pero llamemos ahora a alguien que perdió la cabeza por Jesús, al apóstol Pablo. Pero por favor que nadie me malinterprete, porque no estoy diciendo que Pablo perdiera la cabeza porque se volvió loco, sino que la perdió literalmente porque le decapitaron por ser un cristiano, un hijo de Dios. Fijaros lo que dijo Pablo, que el amor de Cristo le cautivaba, el amor de Cristo le emocionaba, que él todo lo podía en Cristo porque Cristo le fortalecía, y que para él el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia. ¿Habéis oído lo que dijo Pablo? Que para él el vivir fue Cristo y el morir ganancia. Quiera el Señor que eso sea igual con todos nosotros. Pero preguntemos ahora a una mujer que tenía pérdidas de sangre. Padecía de pérdida de sangre. Sufría de pérdida de sangre. Escuchemos lo que esta mujer dijo. Esta mujer dijo que durante 12 años tuvo pérdidas de sangre. Pero cuando se enteró de los milagros de Jesús, ella sabía que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los mudos hablaban, que los muertos resucitaban. Cuando vio y supo todo esto, se dijo ella dentro de sí misma, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto con mi mano, seré sana. Y mi azote de sangre, mi flujo de sangre sanará. Y entre apretujones y empujones, porque la gente la apretaba, esta mujer tocó el manto de Jesús y su flujo de sangre se sanó. Jesús la salvó y la sanó. Y sobre esto, sobre esta mujer, estimado jurado, voy a deciros algo, insisto, que tampoco deberíamos olvidar. Que Jesús no solo ha sanado a esta mujer, no. Jesús ha sanado a miles de millones de personas a través de los tiempos, y que Jesús seguirá sanando a todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador. Pero fijaros, ahora vamos a hacer lo que nunca se hizo en un juicio terrenal, porque imaginaros que estamos en un juicio, ahí en Cádiz, por ejemplo, donde yo he estado en todos los juicios, y dice el juez, vamos a llamar de testigo a un ángel del cielo. Sería un disparate, ¿verdad? Pero vamos a llamar, porque estamos en un juicio figurado, vamos a llamar a un ángel del cielo. Así que el ángel ya está aquí y le preguntamos, a ver, ángel, ¿qué tienes que decirnos sobre Jesús? Y esto es lo que dijo el ángel. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque hace 2000 años os nació un Salvador que es Cristo, el Señor. Y sobre esto que dijo el ángel, estimado jurado, quiero deciros algo, insisto, que tampoco deberíamos olvidar. Que aunque el ser humano en general lo haya olvidado, desde hace ya 2000 años tenemos un Salvador, un poderoso Salvador que es Cristo, el Señor. Hasta ahora hemos oído a la parte amiga de Jesús, pero ahora vamos a oír a algunos de sus enemigos. A ver qué responderían sobre Jesús si pudiéramos hacer un juicio en la actualidad. A ver qué responderían sus enemigos, a los que le crucificaron. Así que vamos a preguntar primero a esa pandilla de lobos que querían la muerte de Jesús, a los fariseos. A ver, fariseos, supongamos que aquí están los fariseos y le pregunto, a ver, fariseos, ¿qué podríais decir a favor o en contra de Jesús? Y así respondieron los fariseos, que estamos muy enfadados con Jesús porque es amigo de los pecadores y come con los pecadores. Pero claro está, esto dijeron los fariseos porque nunca se enteraron o no quisieron enterarse de que Jesús había venido a buscar y a salvar a los pecadores. Por eso quiso morir entre pecadores, entre dos pecadores. Eso no lo supieron los fariseos, o mejor dicho, no lo quisieron saber. Pero
Llamemos ahora a el apóstol que le traicionó, a Judas Iscariote. Levanto la mano porque aquí está el que hizo de Judas, cuando hicimos por primera vez la obra de teatro, pero con todos los testigos y no como hoy, en una especie de monólogo, ¿no? Preguntémosle a Judas, ¿qué diría Judas? Pues lo que diría es que él ha pecado entregando al inocente. Esa es la respuesta de Judas, y esa respuesta es increíble. Hermanos, esa respuesta es increíble. Pero fijaros también en esto. Como Judas no pudo con el cargo de conciencia, se ahorcó. Judas tuvo remordimiento. Que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Esos son dos cosas distintas. El remordimiento es el primer sentimiento que Dios pone en nuestro corazón para que sepamos que hemos pecado. Pero el arrepentimiento tiene que ser nuestro y tiene que brotar de nuestro corazón. Judas se ahorcó. Pero preguntémosle ahora, por ejemplo, al centurión romano que le crucificó, porque como todos sabemos, cuando crucificaban a alguien venía, vamos a decir, una guardia romana con un centurión al mando y crucificaban a los que tenían que ser crucificados. Entonces preguntémosle al centurión romano que le crucificó, a ver qué lo diría, a ver qué diría. Y esto es lo que diría, lo que dijo el centurión, que a él le impactó el silencio de Jesús, porque mientras que iban desde Jerusalén hasta el Calvario, los dos compañeros de Jesús iban maldiciendo a todo el mundo, porque eso es lo único que hacían los condenados a muerte, maldiciendo a Herodes, al rey, al César de Roma, iban maldiciendo a todo el mundo, pero Jesús no abría su boca para nada. Era como si aquella hora estuviera dentro de sus planes. Y cuando le oí decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo conmigo, y vi que incluso hasta en la hora de la muerte se cuidaba más de Juan y de su madre, porque dijo, Juan, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Cuando vi todo aquello, entonces no tuve más remedio que decir, realmente este hombre es el Hijo de Dios. Y eso es impresionante, estimados hermanos, estimados jurados. Es impresionante lo que dijo el centurión romano. Entonces, ¿está tomando nota este jurado para saber cuál va a ser vuestro veredicto final? ¿Está tomando nota sobre lo que dijeron los enemigos de Jesús? Pero fijaros como estoy oyendo algún que otro murmullo por aquí, porque llamé a un ángel del cielo, y parece ser que en ese murmullo oigo que lo lógico sería que llamara también a alguien del infierno, pues como tienen razón, como los que están murmurando de eso y ese murmullo que están ahí comentando, pues tienen razón, pues vamos a llamar también a un demonio. Pero no solamente llamaremos a uno, sino llamaremos a muchos demonios. Aquí aparecen esos demonios y le preguntamos, a ver demonios, ¿cómo os llamáis? Y así responden los demonios. Nos llamamos Legión, porque somos muchos demonios. A ver, Legión, en el nombre del Dios Altísimo os conjuro a que digáis la verdad sobre lo que creéis de Jesús. Y así dijeron los demonios. Que nosotros conocemos a Jesús y sabemos que Él es el Santo de Dios. Esto es increíble, señoras y señores del jurado, es increíble. Parecen demonios cristianos evangélicos. Los demonios conocen a Jesucristo y creen que es el Santo de Dios. Los demonios creen exactamente igual que los cristianos evangélicos. Pero fijaros lo que voy a decir sobre los demonios. Que a pesar de que los demonios creen en Jesús, están en el infierno. A pesar de que los demonios creen en Jesús, están en el infierno. Bueno, y ahora, señoras y señores del jurado, pido que con toda reverencia, oigamos al último testigo, al que tiene todo el poder, al que tiene toda la gloria. Y el que tiene todo el poder y toda la gloria es el Padre Celestial, el juez
supremo y eterno. Bendito Dios, por favor, díganos qué tiene que decirnos sobre Jesús. Y así dice Dios. Que Jesús es mi Hijo amado y el único en quien tengo complacencia. Pues fijaros también lo que dice la Biblia. Fijaros lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 y de los versículos 9 al 12. Fijaros, porque si creemos el testimonio de los hombres, más grande y más valioso es el testimonio de Dios. Señoras y señores del jurado, en este día no solamente hemos oído el testimonio de los hombres, sino que hemos oído hasta el testimonio de los demonios. Pero sigo leyendo el texto de 1 de Juan, comenzando otra vez desde el principio. Porque si creemos el testimonio de los hombres, más grande y más valioso es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio de Dios, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio verdadero, pero el que no cree en Cristo deja a Dios por mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, por mucho que diga, por mucho que hable y por mucho que llore o patalee, no tendrá la vida. Y todo esto, estimado jurado, quiere decir que lo que Dios nos ha dicho sobre el plan de la salvación, nos lo dijo solo y exclusivamente a través de su palabra y por nadie más. De acuerdo, Padre Celestial, de acuerdo. No quiero ser impertinente, pero a Jesús le tuvieron por culpable. ¿Qué tienes que decirnos sobre su culpabilidad? Que es verdad que Jesús fue culpable en primer grado por el amor tan grande que tuvo para con los pecadores, que fue culpable por amaros hasta el fin, y que yo mismo permití que le declararan culpable para declararos a vosotros inocentes en el día del juicio. Esto es increíble. ¿Habéis oído bien? ¿Estáis tomando nota para saber cuál será vuestro veredicto? El Padre Celestial permitió que el juicio de su Hijo fuera una farsa porque quiso declararle culpable para declararnos a ti y a mí inocentes en el día del juicio. Pero Padre, ¿qué evidencias, qué pruebas tenemos para saber que Jesús era su Hijo? El poder de su resurrección demostró que era mi Hijo. ¿Habéis oído bien? El poder de su resurrección demostró que era el Hijo de Dios. Pues, hermanos míos, esa es la evidencia de Dios. Es decir, que Jesucristo rompió y dinamitó la tumba con el poder de su resurrección. Y si alguien de este jurado piensa que esto es imposible, o que tal vez sus discípulos robaran el cuerpo y luego inventaran la historia de la resurrección, pues voy a decirle a ese que piensa así algo que no debería olvidar. Que una persona podría dar su vida por una mentira, pero si cree que vive en la verdad. Pero que ni el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos sería tan tonto como para dar su vida por algo que sabe que es una mentira. Así que óiganlo bien, señoras y señores del jurado. Óiganlo bien, la mayoría de los discípulos de Jesús sellaron sus testimonios con su sangre, con el sacrificio de su sangre. Y miles de cristianos prefirieron morir en los circos de Roma antes de rechazar a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿sabéis por qué hicieron eso? ¿Sabéis por qué hicieron eso? ¿Sabéis por qué prefirieron morir, por ejemplo, en los circos de Roma antes que renegar de Jesucristo? Pues ni más ni menos porque todos y cada uno de ellos tuvieron una experiencia real, no ilusoria, una experiencia real y verdadera con el Cristo resucitado y no con una religión, ni católica, ni evangélica, ni de ningún tipo. Una experiencia real con el Cristo resucitado y no con una religión. Pero voy a deciros algo más, que si quienes forman este jurado llegaran a tener una experiencia real y verdadera con Jesucristo, nunca podrán callarse. Nunca podremos callarnos, hermanos, si tenemos una experiencia real y verdadera con Jesucristo, nunca podríamos callarnos. Y nunca podríamos callarnos porque entenderíamos que Jesucristo no fue un maestrillo de 3 al cuarto ni un cantamañana. Él dijo que era el pan de vida y lo demostró dando de comer a 5.000 personas.
Él dijo que era la luz del mundo y lo demostró dando la vista a los ciegos y alumbrando millones de vidas destrozadas a través de los tiempos, destrozadas por el pecado. Él dijo que era la resurrección y la vida y lo demostró resucitando de los muertos. Y hermanos míos, todo esto es así. Estimado jurado, todo esto es así porque Jesús no vino a inventar ninguna religión, no vino a fundar ninguna religión, ni cristiana ni pagana. Él no vino a fundamentar o a fundar una religión como inventaron el mormonismo, el catolicismo, el protestantismo, el evangelismo, el hinduismo o cualquier otro ismo que nos venga a la mente. Él vino para abrir el único camino a Dios. Jesucristo no vino a fundar una religión, sino que vino para que vosotros y yo pudiéramos ser y estar llenos de lo que verdaderamente teníamos necesidad. ¿De qué teníamos necesidad de estar llenos? De Dios y no de una religión. Así que, estimado jurado, nunca olvidemos esto, que el que digamos que conocemos a Jesucristo y creamos que Él es el Santo de Dios o que asistamos a una iglesia, eso no significará nunca que seamos cristianos ni que tengamos vida eterna. Porque como ya hemos visto, los demonios creen exactamente lo mismo, pero están en el infierno. Voy a deciros algo que, insisto, nunca deberíamos olvidar. Que hoy Jesús está en nuestras manos. Hoy Jesús está en nuestras manos. Pero que cuando ese motorcito de carne que tenemos dentro del pecho y que se llama corazón se nos pare, diga hasta aquí, funcioné, en ese momento tú y yo estaremos en las manos de Jesús. Y si fuimos como Pilato y no supimos qué hacer con Jesús, entonces Él nos mirará a los ojos y nos dirá, ¿y ahora qué voy a hacer yo contigo? ¿Ahora qué voy a hacer yo contigo? Insisto, estimado jurado, hoy Jesús está en nuestras manos, pero en el día del juicio tú y yo estaremos en las manos de Jesús. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer con Jesús hoy y ahora? Porque podemos coronarle o crucificarle, como hicieron en la antigüedad. Porque podemos aceptarle o rechazarle, o podemos confesarle o negarle. Pero entendámoslo bien, nunca podremos ignorarle. Y nunca podremos ignorarle porque nos guste o no. Hoy estamos cara a cara ante quien no podemos eludir ni podemos ignorar. Hoy estamos cara a cara con Jesucristo, el ineludible. Este juicio va a finalizar en 2 o 3 minutos, o 4 como mucho. Y todos tendremos que salir de este juzgado. Pero recordemos esto, que algunos pueden salir sobre la sangre de Jesús y rechazándole, y otros bajo la sangre de su perdón y recibiéndole. Por lo tanto, y teniendo esto en mente, hermanos míos, ruego de todo corazón que nadie intente eludir la decisión más importante de su vida con una trampa parecida a la que utilizó Pilato, porque nunca nos funcionará. Nunca nos funcionará. No, yo ni creo ni no creo, yo soy neutral, nunca nos funcionará. La Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de tu salvación, de mi salvación, de la salvación del pecador. Hoy es el día de salvación. Pero también dice que si hoy oímos la voz de Dios, que no endurezcamos el corazón. Ahora, ¿sabes por qué la Biblia dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación? Pues escúchalo bien. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de nuestra salvación porque el pasado no existe. El pasado pasó, murió y ya no volverá. Hoy es el día de nuestra salvación porque el futuro es incierto y nadie lo conoce y ni vosotros ni yo sabemos si mañana veremos la luz del sol. Entonces, si el pasado pasó y no volverá y el futuro es incierto y nadie lo conoce, ¿qué es lo único que tenemos? ¿Qué es lo único que nos queda? El presente. Hoy, aquí y ahora. Y es por eso, amigos míos, hermanos míos, que es hoy, es aquí
Y es ahora el mejor momento para que recibamos la salvación tal como está en Jesucristo, contestando correctamente la pregunta que Pilatos no supo o no quiso contestar. Y es por eso, mi querido amigo, que vuelvo a preguntarte, es por eso que vuelvo a preguntar al jurado, ¿qué vais a hacer con Jesús? Pero quiero insistir en esto, que ya lo dije al comienzo de este juicio, quiero insistir en esto, que lo más importante de aquel juicio no fue la injusticia cometida contra el Hijo de Dios. Ya sabíamos, el Padre ya lo había previsto desde la eternidad. Lo más importante de aquel juicio es saber si todos los que estamos aquí, en este tribunal, hemos sabido contestar la pregunta que Pilatos no supo o no quiso contestar. Es decir, si sabemos qué es lo que debemos hacer con Jesús y si lo hemos hecho. Si lo hemos hecho. Os recuerdo que la Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de nuestra salvación, hoy es el día de salvación, y que si escuchamos hoy la palabra de Dios, no deberíamos endurecer nuestro corazón. Por lo tanto, mi querido amigo, si hay alguna persona de este jurado a la que el Señor le haya podido revelar lo que tiene que hacer, y no las palabras de un simple abogado que está representando una especie de juicio, si Dios te ha revelado lo que tiene que hacer con Jesús, por favor, no cometas el mismo error que cometió Pilatos, porque nunca te funcionará. Y te digo esto, le digo eso a esa persona, tal vez que pudiera el Señor estar hablándole a su corazón. Le digo esto porque solo hay un camino para llegar a Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios. El camino de la cruz. Solo hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es arrepentirnos de nuestros pecados y confesarnos al Señor. Y porque solo hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es aceptar a Jesucristo, coronarle, recibirle como nuestro Señor y Salvador. Y por último, estimado jurado, solo me queda desearos que Dios os bendiga grandemente y que os ayude a tomar la mejor y la más importante decisión de vuestra vida, que, insisto, no es otra sino la de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Que así sea con todos nosotros. Y bueno, como se haría en cualquier juicio terrenal, no he traído el mazo del juez, pues diría, se cierra la sesión.